Buenas noches, son las 8. Gracias por estar aquí con nosotros en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Espero que todos se encuentren bien y es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo. Ustedes saben que el propósito básicamente es que compartamos juntos las Escrituras, aprendamos juntos y crezcamos juntos en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de Cristo. Estamos en la serie de lo que se conoce como el Padre Nuestro o la oración modelo o muchos otros nombres que podamos darle al texto que encontramos en Mateo capítulo 6. Si ya están ubicados y si no pueden ubicarse ahí, Mateo capítulo 6 del versículo 9 en adelante. Entonces, si estás aquí hoy con nosotros o ves el video y no has podido escuchar o estar con nosotros en los tiempos en vivo, los otros tiempos de la serie, entonces puedes aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, puedes encontrar los videos para que puedas verlos y puedas escuchar y colocarte al día con la serie. Entonces vamos a estar hoy en el versículo 11, pero quiero que leamos una vez más todo el del versículo 9 en adelante. Así que Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Dejemos hasta ahí hoy el versículo 13, pero hoy vamos a estar en el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Así que hagamos una oración juntos. Señor, gracias por tus escrituras, por la palabra, tu revelación para nosotros. Pedimos, nosotros escudriñamos y estudiamos juntos las escrituras. Tú, Señor, nos enseñes, porque ellas son vivas, son eficaces. Tu palabra es lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. Llénanos de tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado. Amén. Amén. Entonces, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Déjenme decir como introducción que esta es la primera de 4 peticiones. Algunos ven 3, pero nosotros vamos a ver 4 peticiones que están relacionadas con nosotros. ¿Por qué? Porque todo el texto o toda la oración modelo o el Padre Nuestro se compone de 7 diferentes peticiones, pero las primeras 3 están directamente relacionadas con el Señor, directamente relacionadas con Dios. Entonces, las otras 4 están relacionadas con nosotros y esta que vamos a ver hoy es la primera de esas peticiones. ¿Cuáles fueron las relacionadas con Dios? Santificado sea tu nombre, primera. Venga tu reino, segunda. Hágase tu voluntad, la tercera. ¿Cuáles son las 4 restantes que están directamente relacionadas con nosotros? Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación y líbranos del mal o del maligno. Esas son las 4 que vamos a ver. Esas son las 4 relacionadas con nosotros. Ya lo hemos dicho. ¿Por qué las 3 primeras relacionadas con Dios? Porque por supuesto Él es primero. Porque la vida, la historia y todo lo que nosotros podamos pensar o podamos estudiar está directamente relacionado con Dios. Se trata de Él, no de nosotros en primer lugar. Pero aquí aparecemos nosotros, aquí aparecen nuestras necesidades. Por supuesto que nosotros tenemos un papel muy, muy importante en el plan y el propósito de Dios. Cuando nosotros hablamos de estas 4 que ya mencionamos, estas 4 peticiones resumen nuestra sostenibilidad integral. Sí, esa es una palabra moderna, muchas veces relacionada con lo ecológico, pero
Cuando hablamos de estas 4 peticiones, ahí está resumido todo lo que necesitamos para sobrevivir, para subsistir. Hablando más bíblicamente todavía, todo lo que necesitamos para permanecer en el viaje transitorio de la vida. Porque una vez más, cuando pensamos en esta vida que estamos viviendo, este es un viaje transitorio, estamos de paso. Y el mismo Señor Jesús, en todo el contexto, no solamente de esta oración o de este modelo, pero en todo su mensaje del Sermón del Monte, sabemos que este pasaje de la Escritura que llamamos el Padre Nuestro está en el contexto mucho más grande de un sermón, el más famoso, el más largo del Señor Jesús registrado en los Evangelios, el Sermón del Monte. Y en ese sermón, el Señor Jesús, el énfasis que nos da, que nos enseña, es que no vamos a permanecer aquí. Nos animó a enfocarnos en el cielo, a enfocarnos en lo que viene, en la eternidad que vamos a estar con Él, que vamos a gastar con Él. Miren algunos de esos textos que nos muestran el énfasis de Jesús en que simplemente estamos de paso. Si miran ahí en Mateo 4, miren en el capítulo 4, el versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, las primeras palabras públicas de su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no para quedarse, no para permanecer aquí eternamente, se ha acercado. Uno más, el capítulo 5, versículo 12. Estamos en el Sermón del Monte. Dice el versículo 12: regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, regocíjense, alégrense cuando los persigan, cuando sufran penalidades por mi nombre aquí, mientras estamos aquí, en la transitoriedad de la vida, en este paso que estamos dando por esta tierra, porque la recompensa en los cielos es grande. Miren uno más, en el capítulo 6. En el capítulo 6, vayan al versículo 20, que lo estudiamos unos meses atrás. Acumulen tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde no hay ladrones que roben esos tesoros. Siempre el énfasis en todo el Sermón del Monte y por supuesto en el Padre Nuestro es: no vamos a estar aquí para siempre, nos vamos. Tenemos que enfocarnos allá, en el cielo, en la eternidad con Él. El último, capítulo 7, todavía en el Sermón del Monte. Sermón del Monte son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para resumir la introducción, el énfasis del Señor Jesús, su mensaje, su enseñanza para nosotros, en toda su enseñanza, pero específicamente aquí en el Sermón del Monte, no vamos a estar aquí, nos vamos al cielo y nuestra mirada debe estar puesta allá. Pero cuando hablamos de esas 4 últimas peticiones de lo que llamamos el Padre Nuestro, que están enfocadas en nosotros, relacionadas directamente con nosotros, son las que necesitamos mientras permanecemos aquí en esta vida, mientras pasamos por aquí. Esas 4 peticiones resumen todo lo que necesitamos para sobrevivir, subsistir, para estar aquí, para nuestra sostenibilidad como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Es interesante, las cubren todas. Danos el pan, lo que necesitamos para sobrevivir físicamente, hablando del pan material, pero lo que necesitamos para vivir, y ahorita vamos a verlo por supuesto espiritualmente, hablando de Él, que es el único que puede alimentar nuestro espíritu, pero luego hablando de perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado, hablando de las relaciones unos con otros, relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, luego con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, con la sociedad, con el semejante, las relaciones que tenemos unos con otros.
Luego viene, no nos metas en tentación, enfrentando el gran problema del pecado y sus consecuencias. Esa naturaleza, esa tendencia nuestra desde que nacemos y cómo enfrentamos eso, conociéndole y viviendo aquí en un mundo oscuro y lleno de maldad. Y la última, el problema de cómo enfrentamos ese enemigo nuestro, el enemigo de nuestra alma, como lo dice la Escritura de Dios, la maldad y el maligno, que vamos a llegar allá obviamente más adelante. Entonces aquí están estas 4 peticiones. La primera en el día de hoy es: danos hoy el pan que necesitamos cada día, o el pan nuestro de cada día. Lo primero, ¿por qué danos? Porque si Dios no provee ese pan, no va a haber pan. Si Dios no nos da el pan, no vamos a tener pan, no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder subsistir. Por eso Él nos dice, oren, relaciónense con su Padre, diciéndole, danos hoy el pan que necesitamos. Porque si no viene de tu mano, no va a haber pan, no va a haber alimento, no va a haber cómo sobrevivir. Podríamos decir, un momentito, ¿cuánta gente en el mundo ni siquiera se acuerda de Dios? No lo conocen, no lo sirven, no les interesa y sin embargo sobreviven y hay alimento para ellos. Hay una sola razón para eso. Y es que en el capítulo 5 de Mateo, si miran el versículo 45 de ese capítulo, Mateo 5:45, aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué tanta gente en el mundo que ni siquiera se acuerda de Dios o no lo conocen, no saben de Él o no les interesa y sin embargo sobreviven y comen y hay pan para ellos? Versículo 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él en su bondad y en su misericordia, y estoy añadiendo eso, porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre justos e injustos. ¿Qué pasaría si no hubiese sol? ¿Qué pasaría si no hubiese lluvia? No podemos sobrevivir, nadie podría hacerlo. Pero este Padre bueno en su misericordia infinita hace salir su sol y hace que llueva sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Si Dios no provee el pan, no hay pan. Por eso danos, porque si no viene de Él no hay. Todo lo que necesitamos para vivir, para sobrevivir, para subsistir, viene de su mano. Todo lo que recibimos viene de su mano. Él provee para nosotros lo espiritual como el pan material, el alimento físico. Él es el proveedor. Él es este Jehová Jireh del Antiguo Testamento. Él es este proveedor que nos da lo que necesitamos. ¿En verdad lo creemos? Tal vez la gran mayoría de nosotros podría decir o diría ahora mismo, pues claro, lo creemos. Por supuesto que lo creemos. Decirlo es muy fácil. Tal vez tenerlo aquí en nuestra mente es muy fácil. Por supuesto que Dios es el que me provee cada día lo que yo necesito. Pero si en verdad lo creemos, eso tiene que traducirse en nuestro estilo de vida en cosas específicas que muestran que en verdad nosotros sí creemos eso y lo estamos viviendo día a día. Déjeme darle un ejemplo. Si en verdad creemos que Dios es el que nos provee cada día lo que necesitamos, eso debe traducirse en que nosotros seamos, por ejemplo, buenos administradores de lo que Dios nos permite tener cada día. Buenos administradores de todo lo que Él nos da. Y es como cuando, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Si yo, por ejemplo, en algunas ocasiones he prestado un carro, un auto, y me han prestado ese auto, y yo sé que ese auto no es mío, pero voy a conducirlo, casi que ni quiero moverlo. Porque yo sé que no es mío, le pertenece a alguien más, que me ha hecho el gran favor de dejármelo usar. Casi no quisiera ni conducirlo, pero por supuesto lo necesito. El solo hecho de saber que lo que recibimos o lo que tenemos no es nuestro, lo hemos recibido de Dios, eso
tiene que traducirse en que tengamos cuidado cómo estamos administrando cada cosa que Él nos da. Y la siguiente, si en verdad creemos, y es otro ejemplo, creemos que Dios es el dador de todo, que Dios nos da cada día lo que necesitamos para poder sobrevivir o subsistir, entonces seríamos generosos. Porque compartiríamos lo que este Padre bueno nos da, y más adelante nos lo va a mostrar específicamente en esta petición de hoy. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿En verdad lo creemos? ¿Creemos que Dios es el sustentador, el dador, el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos? En este contexto del mismo capítulo, Jesús nos dice varias cosas con esta petición. La primera es confíen. Y es interesante que en el mismo contexto Él vuelve una vez más, y por favor vayan al capítulo 6 de Mateo, porque Él vuelve a este mismo principio, a esta misma petición, la petición de que por favor Dios nos dé lo que nosotros necesitamos, y específicamente Él va a lo material, a lo físico. Si miramos ahí en el capítulo 6, vayan al versículo 25. Versículo 25 va a hablar específicamente de cosas materiales, de necesidad y de provisión física. 25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso, por preocupado, por estresado que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, versículo 28, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca confianza, de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más en el 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Entonces Él vuelve después de la petición del versículo 11, vuelve en el versículo 25 a hablarnos específicamente de esta realidad nuestra, muchas veces del día a día, y es la preocupación por las cosas que necesitamos, las cosas materiales como el alimento o el vestido o el techo, o todo lo que podemos colocar ahí, porque Él sabía que iba a ser un gran reto para nosotros el no preocuparnos y el confiar en que Dios, nuestro Padre bueno, nos iba a pasar cosas. Y miren que Él hace el énfasis en las cosas porque, si somos sinceros, no es muy común encontrarnos a nosotros mismos o a otras personas diciéndonos o compartiendo con nosotros, estoy tan preocupado este mes porque no he estudiado suficientemente las Escrituras, estoy tan preocupado por nivel de lectura o de estudio o de meditación, mi relación con el Señor, mi dependencia de Él. Difícil. Casi siempre nos escuchamos a nosotros mismos o a otros diciendo, estoy preocupado por la provisión, por el empleo, por el trabajo, por el cheque, porque no alcanza, por los gastos, por las deudas. Esa muchas veces, en muchos de nuestros casos, es nuestra gran preocupación, y Él lo sabía. Y por eso yo creo el énfasis en decirnos primero, confíen. Confíen, ¿saben por qué? Porque a quien ustedes le están pidiendo, y volvemos al principio de la serie,
es su Padre. Confíen en que Él es un Padre bueno. Versículo 26 del capítulo 6. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ustedes no le están pidiendo a un verdugo, ni a un amo, ni a un jefe? Ustedes están hablando con su Padre. Él es un Padre bueno. Él sabe lo que necesitan. También en el 32, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Entonces, pedimos porque el Padre no sabe lo que necesitamos. No, Él sabe perfectamente. Él quiere que nosotros confiemos en Él y levantemos, como dice Pablo, nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego. Padre, danos lo que necesitamos. Danos lo que necesitamos. Confíen en Él, confíen en este Padre bueno. Ahora, todo este contexto en que Él nos está enseñando, Él está hablando de necesidades básicas. Ya todo lo que sale de esa categoría de necesidad básica, ya es cuestión de cada uno de nosotros con Él. Quiere Él que yo tenga este lujo, quiere Él que yo tenga esto que no es necesidad, ya es algo que cada uno tiene que lidiar o arreglar con el Padre, porque cada uno de nosotros tiene un plan diferente en su propósito. Pero en el contexto de todas estas necesidades básicas, Él nos dice, confíen en el Padre bueno. Pero al mismo tiempo, si miran el versículo 33, busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y para mí lo que Él está diciendo es, busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, pero también tienen que buscar su provisión y su alimento. Un momentito, esto no es una contradicción. Que Él nos diga, confíen en el Padre bueno y pídanle, pero al mismo tiempo también busquen ustedes su provisión. No es una contradicción, es lo que la Biblia nos enseña. Normalmente, ¿cómo hace Dios para proveernos de todas estas cosas que necesitamos para subsistir a través del trabajo? Y eso es verdad desde Génesis. Hablando del trabajo, aunque hoy no estamos estudiando sobre el trabajo, pero antes de la caída del hombre, Dios puso al hombre a cuidar el huerto, a labrarlo, a trabajar. Después de la caída en Génesis 3, Dios le dijo, bueno, ahora con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte el pan genérico, el alimento, lo que necesitas para sobrevivir. Así que confíen en su Padre, porque si Él no provee, no hay. En muchas ocasiones, hablando con personas en nuestro ministerio pastoral que no entienden bien esta verdad, les es difícil porque ellos dicen, no, pastor, sí, yo confío en Dios, pero yo soy el que me gano el sustento cada día trabajando. Y es muy sencillo refutar ese punto porque yo siempre les digo, bueno, ¿y qué pasa si mañana no tienes fuerzas o te enfermas y no puedes ir a trabajar? Oh, bueno, ahí sí tengo que recurrir al Señor. No, en todo momento y cada día confiamos en Él, esperamos de Él, le pedimos a Él, danos lo que necesitamos, pero Él ha escogido que nosotros trabajemos y busquemos, no en primer lugar, no como prioridad, pero busquemos el sustento de los nuestros. Y solo quería leer un verso de muchos que podríamos leer, pero déjenme leerlo, Efesios capítulo 4, si quieren buscarlo o simplemente anotarlo, hablando del trabajo y cómo el Nuevo Testamento y la Biblia nos dicen que necesitamos trabajar para ganar nuestro sustento. Efesios 4:28, dice Pablo en Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para él, pero también que tenga para compartir con el que tiene necesidad. Entonces ahí está, confiamos en Dios, sabemos que si Él no nos da el pan o el sustento en general, no va a haber, es su misericordia, su provisión, pero Él nos ha dicho que tenemos que buscar esa provisión a través del trabajo. Y es muy famoso el caso de los tesalonicenses, que Pablo les dijo a esa iglesia específicamente, miren, si alguien no quiere trabajar, entonces no va a tener comida, no va a haber pan.
Entonces confíen, busquen a través del trabajo. Y el énfasis más grande que él hace en todo este contexto que acabamos de leer en Mateo 6, donde vamos a regresar. ¿Saben cuál? Es no se preocupen. No se preocupen. La palabra ahí es meridna en el griego. Y esa palabra habla de ansiedad, de estar ansioso. Pero escuchen, también habla de estar distraído, de distraerse. Resulta que lo que yo comprendo es que esta preocupación, esta ansiedad, cuando no confiamos en el Señor, cuando comenzamos a creer que Dios no nos va a proveer, sino que vamos a estar abocados a grandes necesidades, que no va a haber cómo sustentar nuestras familias o nuestra propia vida, entonces va a ser imposible, vamos a estar completamente distraídos y va a ser imposible que nosotros obedezcamos lo que Él nos manda en el versículo 33. En primer lugar, lo primero que tienen que buscar por encima de cualquier otra cosa es el reino de Dios y su justicia. Vivir para Él. Porque las demás cosas Él las va a dar por añadidura. Las van a buscar a través del trabajo, por supuesto, pero Dios las va a proveer. No se preocupen. No permitan que la ansiedad, no permitan que el desespero, la desesperanza llene sus corazones o sus mentes y que acabe con la confianza que ustedes necesitan tener en que Dios va a proveer. Ahora escuchen, este desespero, esta ansiedad, esta preocupación, como queramos llamarlo, no es solo para los que no tienen. Hay muchos que tienen la abundancia y todos los días están igual de desesperados por más y más y más. Y a veces el desespero de esos es más grande que de los que no tienen. El pastor puritano Thomas Jacob, si se pronuncia así su apellido, dijo lo siguiente. Él dijo, abro comillas, mientras más apreciamos las cosas celestiales, menos nos preocupamos por las cosas terrenales. La paz de un corazón enfocado en el cielo no depende de lo que le pueda pasar en la tierra. Y déjenme solo mencionar que, como dijimos en otra de nuestras sesiones acá, en nuestros tiempos en vivo, si nosotros no confiamos en el Señor, sabemos por las Escrituras que para nosotros, de parte de Dios, en su plan perfecto, están determinados tiempos donde va a haber abundancia, pero otros donde va a haber escasez. Y cuando viene la abundancia no hay mucho problema porque nuestro corazón está muy contento y estamos muy agradecidos. Pero ¿qué pasa cuando llega la escasez? ¿Qué pasa cuando no hay? Ahí nuestra confianza, nuestra fe es probada y muchas veces somos hallados muy faltos. Por eso, danos hoy. Él es nuestro proveedor, confiamos en Él, trabajamos como Él quiere, buscamos nuestro sustento, pero no confiamos en lo que nosotros hacemos, no dependemos de lo que nosotros conseguimos, de nuestro trabajo, dependemos de Dios que a través de nuestro trabajo nos da nuestro sustento y no permitimos que la ansiedad o esa distracción de la merimna, que es esa ansiedad y esa preocupación de la que Él nos habla en el contexto de Mateo 6, llene nuestros corazones. Danos hoy ¿qué? Danos hoy nuestro pan diario. Versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Una mejor transcripción de eso sería, danos hoy el pan que necesitamos. O danos el pan que necesitamos hoy. Cuando hablamos de ese pan, hay dos representaciones de ese mismo pan. Cuando la Biblia nos habla del pan, ese es un genérico que se usa para, repito, el alimento que necesitamos para poder sobrevivir o para poder vivir. Y el primero es el físico. Y obviamente en Mateo capítulo 6, Cristo está hablando del alimento, en uno de esos contextos, del alimento físico que necesitamos. Porque nuestros cuerpos necesitan alimentarse. Y de parte de Dios, entendemos que Él nos da ese alimento físico y nosotros así nutrimos nuestros cuerpos. No es nuestro tema hoy, pero Dios quiere que nosotros nos nutramos bien, que comamos saludable. Sí, yo sé,
en el mundo en que vivimos hoy en día, que a veces es complicado para gente inclusive de mi edad, cuando escuchamos decir que lo que debemos hacer es no comer ni harinas, ni grasa, entonces uno dice, entonces no comamos nada. Pero obviamente que sí, Dios quiere que seamos sabios y quiere que comamos saludable. Y sigamos principios como el siguiente. Si nosotros sabemos que algo que comemos nos hace mal, daña nuestro cuerpo, no debemos comerlo. Necesitamos ser sabios y nutrir nuestro cuerpo. Pero en primer lugar, ese genérico de pan habla de nuestro alimento físico y debemos confiar en Dios que Él va a proveer ese alimento físico. Pero en el capítulo 4, miren el capítulo 4, 2 capítulos atrás, Cristo dice muy claramente, en el capítulo 4 encontramos la tentación del Señor Jesús. La primera cosa que el enemigo, Satanás, de la primera forma en que él tienta al Hijo de Dios es diciéndole, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Estás hambriento. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Tú eres el Hijo de Dios. Hazlo. Dilo. Utiliza todo lo que tú eres. Utiliza tu poder. Utiliza todo lo que tú puedes hacer. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía el Señor Jesús hacerlo? Por supuesto que sí. Él era Dios. Pero el Señor Jesús en el versículo 4 de Mateo 4 respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es un versículo del Antiguo Testamento de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre. Hay mucho que aprender aquí, pero para nuestro estudio hoy, obviamente el Señor Jesús está diciendo que nosotros como seres integrales, como seres humanos, no solo somos cuerpo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el pan, el alimento físico, solamente alimenta nuestro cuerpo, nuestro físico, pero no nuestra alma, no nuestro espíritu. Por eso en el video promocional, la segunda, fotografía que pusimos ahí decía, tu palabra refresca, alimenta mi alma y mi espíritu. El pan físico que comemos, por supuesto que no alimenta nuestro espíritu ni nuestra alma. Y así viven millones y millones de personas en el mundo que solamente se pasan la vida alimentando su cuerpo, pero jamás su alma o su espíritu. Y por eso están muertos espiritualmente, aunque están vivos físicamente. Algunos otros dirían, existen, pero no viven. Pero la verdad es que Cristo muy claramente dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, lo que está diciendo es que el cuerpo puede estar vivo, pero el espíritu muerto. Y en sí la Biblia dice que antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto. Por supuesto que necesitamos el pan físico, pero necesitamos el pan que alimente nuestra alma y nuestro espíritu. Y ese pan es Cristo Jesús. Juan capítulo 6, vayan por favor a Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 35, porque clara y explícitamente Él dice, en el versículo 35 de Juan capítulo 6, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si alguien quiere vivir espiritualmente, si su alma y su espíritu vivan así como vive su cuerpo que se alimenta con pan físico, necesitan el pan espiritual, el alimento espiritual, y es Cristo. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento material, nuestro espíritu y nuestra alma necesitan el alimento espiritual, y ese alimento espiritual tiene nombre propio, Cristo Jesús, que aquí en el versículo 35 de Juan 6 dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan que si alguien come, no va a tener hambre ni sed, porque yo soy el alimento que el espíritu y el alma del hombre necesitan. Una cosa más en ese mismo capítulo, miren el versículo 27, porque es muy sencillo para nosotros
el entender que si queremos comer pan material necesitamos trabajar para eso. Pero que acerca del espiritual, muchas veces encontramos muchas personas que no creen que el pan espiritual necesite trabajo. Pero miren lo que dice Cristo en el versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, el pan físico, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No solamente nos dice en Juan 6, yo soy el pan de la vida para el espíritu y el alma, pero nos dice, trabajen no solamente por el pan físico, trabajen por el pan espiritual. Tienen que trabajar para comer de Cristo. Tienen que trabajar para comer de mí y poder tener vida en ustedes. Pero esa no es una idea muy común entre nosotros. La de trabajar por el alimento físico, sí, claro, tenemos que hacerlo toda la semana. Y trabajar duro para poder obtener el alimento que necesitamos. Pero el espiritual, no, realmente no necesitamos mucho. Con un ratico cada semana, un momentito cada semana, y ojalá que se acabe lo más pronto posible ese ratito. Con ese ratito tengo. No es lo que Cristo está diciendo en Juan 6. Tienen que trabajar por ese alimento. El alimento espiritual es Cristo. Y yo lo resumo de esta manera. Nuestra vida entera tiene que girar alrededor de Cristo y de su obra en la cruz, continuamente, cada día, cada semana, cada mes, cada año, si nosotros queremos mantenernos nutridos en nuestra alma y nuestro espíritu. El pan físico no va a nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, solo Cristo lo va a hacer. Y así como trabajamos por el pan físico para que nuestro cuerpo esté nutrido, así también tenemos que trabajar por el cuerpo espiritual, por llenarnos de Cristo permanentemente. ¿Qué tan nutrido está nuestro espíritu? ¿Qué tan nutrida está nuestra alma? Es una pregunta que cada uno de nosotros necesita hacerse. Y repito, yo creo que es a través del estudio de las Escrituras, de la lectura de las Escrituras, de la memorización, la meditación en las Escrituras, de la oración, de la comunión con Él, de disfrutar de esta presencia real y continua de Cristo en nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Nuestra vida tiene que girar alrededor de Cristo y de su obra en la cruz todo el tiempo. Hay diferentes formas en que podemos decirlo, predicarnos el evangelio a nosotros mismos cada día. Pero si nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma no están girando alrededor de Cristo y de su obra, entonces nuestro espíritu y nuestra alma no están nutridos y no tenemos vida en nosotros. Dos características del pan que nos enseña el versículo 11, si volvemos por favor a Mateo. Y con esto terminamos hoy. Mateo 6, 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos el pan que necesitamos hoy. Así que ese pan es diario. El pan diario. Esa palabra es epiousios en el griego. Y es el pan que necesitamos hoy. Básicamente eso es lo que la palabra significa. Y esta idea nos lleva a pensar en el Antiguo Testamento, en algo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, que tiene para mí muchísima luz que puede darnos en el entendimiento de danos hoy el pan de cada día. Así que vamos por favor a Deuteronomio. En el Antiguo Testamento busquen Deuteronomio, quinto libro de las Escrituras. Y en Deuteronomio busquen el capítulo 8. Versículo 1. Deuteronomio 8, 1 en adelante. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto, durante estos 40 años, escucha esto, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Versículo 3, y te humilló
y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ojalá tuviéramos más tiempo para entrar en más detalle, pero miren, esta es la figura. Dios claramente dice aquí que los llevó al desierto, Él los llevó allá y los hizo pasar necesidades y los hizo pasar hambre, según el texto, para que ellos aprendieran a guardar sus mandamientos, a confiar en Él y a depender de Él. Ya saben el porqué de los tiempos difíciles y los tiempos de escasez de los que tanto nos quejamos. Muchas veces son el plan de Dios para bendecirnos, para enseñarnos, para ayudarnos en medio de la escasez. Hay muchísimas cosas que no vamos a aprender en el tiempo de abundancia. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Llegaron al desierto y en el desierto no había ni dónde comprar nada, no había dónde sembrar nada, no había alimento. Y entonces Dios les dijo, yo voy a mandar un pan del cielo. Y ellos se sostenían y podían sobrevivir gracias a ese maná que Dios enviaba del cielo. Pero ¿saben qué pasaba cada mañana? Ellos salían de sus tiendas y ellos tenían que confiar que Dios había mandado el pan del cielo. ¿Y saben dónde estaban sus ojos cada mañana esperando que Dios les permitiera sobrevivir? En el cielo, en Él. Porque no había ninguna otra alternativa. Dios los sostuvo con ese pan que Él enviaba del cielo y les permitía vivir con ese pan que Él les enviaba, con ese maná. Por eso es el pan diario. Porque si ustedes leen después el contexto y los textos que nos hablan del maná, no se podía guardar. No se podía guardar para el siguiente día. Cada día tenían que recogerlo. Tenían que recogerlo cada mañana. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que confiaran en Él cada día. Porque Dios sabía, si guardaban, entonces decían, no, ya no voy a confiar en Dios hoy porque yo tengo. Entonces eso de que danos hoy el pan nuestro, hoy el pan que necesitamos, ¿qué significa? ¿Que no podemos guardar, ni ahorrar, ni tener plata en el banco? No, no significa eso. Lo que significa es que Dios no quiere que confiemos en lo que tenemos, ni en la cuenta del banco, ni en lo que tenemos guardado. Dios quiere que cada mañana esperemos que Él va a proveer lo que necesitamos, como sucedió en el desierto. Danos ese pan diario. Y lo último. Danos. No dice dame mi pan. Dice danos nuestro pan. Porque ese mandamiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo en que Cristo dio el Sermón del Monte, era una petición que se dio en un contexto de comunidad y no de individualidad. Es tan complicado para nosotros hoy en día entenderlo porque estamos viviendo en un mundo que es cada vez más individualista. Yo, dame, para mí. No fue así en el Antiguo Testamento, no fue así en el desierto, no fue así en el pueblo de Israel, tampoco fue así cuando escucharon el Sermón del Monte. Era una comunidad. Y cuando ellos estaban escuchando al Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, la mayoría de ellos eran una comunidad pobre, necesitada, que vivía del día a día. Nuestro no es dame, sino danos. No es mí, sino nuestro. El maná fue dado a la comunidad de Israel. El Sermón del Monte, repito, mayoritariamente escuchado por una comunidad oprimida y pobre bajo un imperio, oprimidos. Hoy en el mundo hay mucha necesidad, pero igualmente hay individualismo. Y nos hemos formado en medio de generaciones cada vez más individualistas. Hoy en el mundo, según las estadísticas de los entendidos, alrededor de 690 millones de personas se van a dormir o a tratar de dormir hambrientos, desnutridos. 690 millones de personas en el mundo.
¿Eso qué significa para nosotros? Bueno, yo realmente sí, entiendo, pero yo no puedo ayudar al mundo entero. No, ninguno de nosotros puede. Dios no quiere que solucionemos el hambre del mundo. Lo que Dios quiere es que nosotros dejemos de ser individualistas y no pensemos solo en nosotros, sino que siempre estemos pensando en nuestra necesidad, pero también en la necesidad de otros alrededor nuestro. Asegúrate de ayudar a alguien en necesidad sistemáticamente. Yo no voy a decirte cada día, cada 2 días, cada semana, cada mes. Cada uno tiene que decidirlo, pero no permitas que en tu vida, en tu experiencia con Dios, en tu caminar con el Señor, te acostumbres solo a pedir mi. Piensa en otros que tienen necesidad y haz lo que esté a tu alcance. Asegúrate de que sistemáticamente, muy a menudo, como quieras decirlo, tú estás ayudando a otros en necesidad, de la forma que tú quieras. Es algo que tú tienes que escoger. Pide al Señor que Él te ayude. Asegúrate de estar ayudando con lo que Dios te da a otros que están en necesidad, tal vez de comida o de vestido o de alguna forma en que puedas ayudarlos, pero asegúrate de que estás haciendo eso, que nunca tu pensamiento es individualista, porque no es el pensamiento de la Biblia, no es el pensamiento de Dios. Danos hoy el pan que necesitamos. Gracias, Señor, por lo que yo recibí, porque ahora tengo cómo alimentarme. Pero ¿y los demás? Si yo no puedo solucionar el problema del mundo, pero de algunos que están a mi alrededor, es muy posible que sí. Y Dios te tiene ahí para esa tarea. Asegúrate de hacerlo. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Nos vemos el jueves.